La carta no venía con amenazas, pero dolía más que cualquier castigo. Decía así: Reverendo José Alfredo Gallegos Lara. Por solicitud de su santidad, y en nombre de la unidad de la Iglesia, se le ruega abstenerse de emitir declaraciones públicas que puedan interpretarse como confrontación o escándalo ante la feligresía. Le pedimos, por obediencia, prudencia en sus futuras homilías. Firmada por un alto prefecto del Vaticano, con sello papal, y enviada directamente desde Roma. El padre Pistolas la recibió una mañana de miércoles, después de misa, mientras tomaba café en la sacristía. Al principio pensó que era una broma. Pero no lo era. El nuevo Papa, León XIV, llevaba apenas unos meses en el cargo. Joven, intelectual, refinado. Y obsesionado con el orden doctrinal y la imagen pública del clero. Desde que llegó, había hablado de unidad y armonía, pero en voz baja, también se decía que no toleraba a quienes incomodaban con su manera de predicar. Y ahora había puesto los ojos en el padre Pistolas. ¿La razón? Un sermón viral, predicado el domingo anterior, donde el padre había dicho sin rodeos: hay pastores que se arrodillan ante los poderosos, pero se olvidan de los pobres, y eso, hermanos, también es traición al Evangelio. La frase, grabada en celular, llegó a TikTok, a noticieros, y también al Vaticano. Y allá, no gustó. Los asesores del Papa la consideraron divisiva. Los medios católicos conservadores la tildaron de temeraria. Y en algunos sectores de la curia, comenzaron a exigir que se le sancionara. Pero León XIV no quería escándalo, quería silencio. Lo que no sabía, es que al pedirle silencio al padre Pistolas, lo que estaba haciendo, era invitarlo a predicar más fuerte. La carta no venía sola. Junto con ella, llegaba una invitación formal. Un evento internacional organizado por el Vaticano, bajo el título Congreso Mundial sobre la Palabra, Tradición, Caridad y Obediencia. Un nombre elegante. Pero el padre lo leyó con otra intención. Quieren que vaya, para controlarme, para exhibirme, o para hacerme quedar como el que se salió del carril, dijo en voz baja, mientras doblaba la carta y la metía en su breviario. No dijo más. No lo comentó con el obispo. No lo discutió con la diócesis. Solo lo pensó, y lo decidió. Iré, dijo una semana después. Pero no voy a representarlos a ellos, voy a representar a los que ya no tienen voz, y a los que nunca la tuvieron. Sus palabras corrieron por WhatsApp como fuego en hojarasca. Unos le aplaudieron. Otros le suplicaron que no se metiera en problemas. Pero nadie, absolutamente nadie, pudo convencerlo de quedarse en silencio. Y así, el padre Pistolas hizo maletas. No cambió su sotana, no planchó su camisa, no pidió ayuda a nadie. Solo guardó su Biblia, y el papelito doblado donde tenía anotadas las frases que no estaba dispuesto a callar. Cuando aterrizó en Roma, lo esperaban dos cosas. Un séquito del Vaticano que le sonreía con hipocresía. Y una nube de tensión que podía cortarse con los dedos. El congreso se realizaría en el aula Pablo VI. Con más de 1000 obispos, decenas de cardenales, teólogos, diplomáticos y medios de todo el mundo. Y sí, entre ellos estaría también el Papa León XIV. Pero nadie esperaba que un sacerdote de rancho, con botas polvosas y voz sin filtros, sería el que pondría de cabeza a toda la iglesia esa mañana. El evento estaba cuidadosamente coreografiado. Cada discurso medido, cada palabra revisada, cada sacerdote acomodado en su lugar según su rango. Pero al padre Pistolas lo colocaron en la última fila, lejos del escenario, lejos de las cámaras, lejos de todo. Un intento de invisibilizarlo. Pero él, solo se sonrió. No necesitaba estar al frente para que su voz se escuchara. No necesitaba títulos, ni púlpito dorado. Bastaba con que le dieran el micrófono, y todo cambiaría. Cuando le tocó su turno, se levantó sin prisa. Llevaba la misma sotana negra de siempre, su sombrero bien puesto, y en el bolsillo, una estampa de la Virgen de San Juan. Subió al estrado como quien camina entre susas y nopales, firme, sin adornos, sin necesidad de espectáculo. El moderador quiso leer una introducción protocolaria.
Pero el padre alzó la mano. No hace falta, dijo sin levantar la voz. Ya saben quién soy, y si no lo saben, en 3 minutos lo van a saber. Los murmullos comenzaron. Las cámaras se giraron. El Papa, sentado en su trono alto, entre 2 cardenales, entrecerró los ojos, como quien no sabe si está ante una amenaza o ante una verdad que no quiere oír. Yo no vengo aquí a corregir la doctrina, dijo el padre. Vengo a recordar que hay una distancia cada vez más grande entre el evangelio que se predica y el que se vive. Silencio. Se habla de obediencia, pero no se habla de justicia, se habla de unidad, pero se calla el dolor de los pueblos que ustedes no pisan, se habla de tradición. Pero no de traición. Un cardenal carraspeó incómodo. Otro comenzó a tomar notas con urgencia. Pero el padre Pistolas no se detuvo. Porque esa mañana, no había cruzado el mundo para callar. Había venido a romper el silencio más incómodo de todos. El que huele a incienso, pero no a misericordia. Yo no traigo un discurso preparado, continuó el padre sin mirar el papel frente a él, traigo heridas, traigo los gritos de las madres que no encuentran a sus hijos, traigo los ojos secos de los que ya no rezan porque sienten que Dios los abandonó. Las cámaras comenzaron a grabar con más intensidad. Los traductores, en sus cabinas, hacían pausas, no sabían si lo que estaban escuchando era una denuncia, una confesión o una profecía. ¿De qué nos sirve defender la doctrina si abandonamos al hambriento? ¿De qué nos sirve la obediencia si usamos el silencio para encubrir abusos? ¿De qué nos sirve la sotana si no estamos dispuestos a manchárnosla por el que sufre? La incomodidad ya era visible. Obispos que se removían en sus sillas. Monseñores que bajaban la vista. Algunos pocos, contenían las lágrimas. No vine a insultar, dijo con voz firme, vine a suplicarles que recuerden lo esencial. Jesús no murió en una catedral, murió en la calle, entre criminales, con el cuerpo abierto y el alma rota. Ahí, el Papa movió ligeramente su cabeza. No con aprobación, ni con rechazo. Sino como quien, por un instante, siente que lo que está oyendo ya no puede esquivarse. Me pidieron silencio, agregó el padre, sin alterar el tono, pero si callo, ¿quién va a hablar por los que no tienen ni nombre? Si me quedo sentado, ¿cómo voy a mirar a los ojos a mi pueblo cuando regrese? Y entonces bajó la mirada, respiró profundo. Y remató. Yo no vine a dividir a la iglesia, vine a recordarle por qué existe. Ese último silencio, no fue incómodo. Fue profundo. Fue sagrado. Fue real. Cuando el padre Pistolas bajó del estrado, no hubo aplausos. Nadie se levantó. Ningún protocolo le extendió la mano. Pero en el fondo del salón, un grupo de jóvenes seminaristas lo miraba como quien acaba de ver algo que no estaba en los libros. El Papa León XIV no hizo comentario alguno. Solo asintió levemente, con el rostro inexpresivo. Como si dentro de sí, algo estuviera chocando. Lo que acabas de hacer, no tiene precedente, le dijo un cardenal mexicano, más tarde, abriste una herida en público. El padre Pistolas no respondió. Solo lo miró con ojos de quien ya no tiene miedo. De quien entendió que hay momentos donde la prudencia se convierte en pecado, y que callar por respeto, puede ser traicionar por omisión. Esa tarde, los pasillos del Vaticano eran murmullos disfrazados de diplomacia. Algunos se acercaban al padre con frases suaves. Muy valiente lo suyo, padre. Una voz necesaria en estos tiempos. Pero sus ojos decían otra cosa. Molestia. Incomodidad. Temor. Porque él no dijo nada nuevo. Solo dijo lo que todos sabían, pero nadie quería pronunciar frente a un micrófono. Por la noche, las redes comenzaron a estallar. Videos cortos, subtitulados, frases destacadas con fondo negro y letras blancas. La iglesia no está en crisis por falta de fieles, está en crisis por falta de valentía. El evangelio no es patrimonio de los templos, es consigna de las calles. Si obedecer significa callar la verdad, entonces no estamos sirviendo a Cristo, sino a nosotros mismos. Y aunque el Vaticano no emitió declaración oficial, el mundo,
ya había escuchado lo que nadie se atrevía a decir. A la mañana siguiente, el padre Pistola celebró misa en una pequeña capilla fuera del Vaticano, no lo anunciaron, no hubo cámaras, ni invitados oficiales. Pero aún así, llegaron. Religiosos jóvenes, religiosas valientes y feligreses que supieron del lugar por redes. Ninguno quería una misa solemne. Querían escucharlo de cerca, sin filtros, sin altar dorado de por medio. Hoy no traigo homilía, dijo el padre al iniciar, porque la palabra ya fue dicha, lo que hace falta es que se haga carne. Y ese fue todo el sermón. Un silencio que dolía. Que sanaba. Que ardía. Terminando la misa, una anciana se acercó al padre y le dijo: Gracias por no tener miedo, porque cuando ustedes callan, sentimos que Dios también guarda silencio. Él solo la abrazó. Horas después, en los pasillos del Vaticano, el clima era tenso. Algunos pedían que se emitiera un comunicado oficial desautorizando al sacerdote mexicano. Otros decían que lo mejor era ignorarlo. Pero el Papa León XIV aún no decía una sola palabra. Un periodista le preguntó directamente en un pasillo: ¿Usted está de acuerdo con lo que dijo el padre José Alfredo Gallegos? ¿Lo considera parte del magisterio, o una voz disidente? El Papa se detuvo un segundo. Y respondió sin mirar a la cámara: Una iglesia que no soporta ser interpelada, es una iglesia que ya dejó de escuchar al Espíritu. Y siguió caminando. Esa frase bastó para incendiar las interpretaciones. ¿Estaba cediendo? ¿Lo estaba defendiendo? ¿O solo quería ganar tiempo mientras bajaba el ruido? Nadie lo sabía. Pero lo que sí era evidente es que por primera vez en años, alguien había hecho temblar los muros más altos de la iglesia. Sin levantar la voz. Sin insultar. Sin romper nada. Solo diciendo la verdad. Días después, mientras el mundo católico seguía dividido entre quienes lo aplaudían y quienes pedían su censura, el padre Pistolas ya estaba de regreso en su tierra. Nada de conferencias, nada de entrevistas. Solo tierra seca, aroma a copal, y los mismos fieles de siempre que lo esperaban con una fe que no necesita titulares. Bienvenido, padre, le dijo una mujer con un niño en brazos, lo vimos en la tele, y lloramos. Él solo les respondió con una sonrisa cansada. Una de esas que no viene de la vanidad, sino del desgaste de haber dicho lo que muchos no se atreven. Mientras tanto, en Roma, las consecuencias se cocinaban a fuego lento. Algunos cardenales querían sancionarlo, otros preferían dejar que el tiempo apagara la llama. Pero los fieles no se apagaban. En redes, cientos de comunidades comenzaron a replicar sus frases. En pequeñas parroquias, curas jóvenes predicaban con un tono distinto, más valiente, más encarnado. Y en los seminarios, los formadores empezaban a tener que responder preguntas que antes nadie se atrevía a hacer. ¿Por qué nos enseñan a obedecer más que a discernir? ¿Por qué nos dicen que el escándalo es peor que la injusticia? ¿Por qué tenemos que proteger la imagen de la Iglesia, aunque eso signifique callar la verdad? El sermón del padre Pistolas no se quedó en la sala. Se metió en las paredes, en los pasillos, en las conciencias. Porque no solo habló fuerte. Habló con coherencia. Y eso, en tiempos donde la apariencia manda, es lo más revolucionario que se puede hacer. En los días que siguieron, algo extraño comenzó a pasar. No se trataba solo de viralidad. Ni de polémica pasajera. Se trataba de una semilla que había caído justo donde nadie quería. En el corazón de los que aún dudaban si valía la pena seguir creyendo. Porque aquel sermón no fue un ataque, fue una sacudida. Una que obligó a miles a hacerse la pregunta que lo cambia todo. ¿La iglesia que tenemos, se parece a Jesús? Y entonces, sin planearlo, sin estructura, sin permiso, comenzó un movimiento. No con pancartas. No con protestas. Con pequeños gestos. Sacerdotes que predicaban con más verdad. Obispos que empezaban a escuchar en vez de controlar. Y sobre todo, laicos que dejaron de temer decir lo que siempre sintieron. Que la fe no es obediencia ciega, es obediencia valiente. Y ahí,
entre susurros, comenzó el eco de lo que algún día se recordará como el punto de quiebre. El momento en que un sacerdote mexicano, sin cargo alto, sin respaldo institucional, sin intenciones de figurar, dijo lo que hasta el Papa tuvo que escuchar. Y aunque no hubo comunicado oficial, aunque no se emitió ningún decreto, los hechos hablaron por sí solos. El padre Pistolas no fue sancionado. No fue suspendido. No fue silenciado. Porque hay cosas que, aunque quieran, ya no se pueden callar. Una tarde, mientras el padre Pistolas caminaba solo por el atrio de su iglesia, un joven se le acercó con los ojos llenos de algo más que admiración. Era un seminarista, de otro estado. Padre, yo iba a salirme del seminario, pensaba que todo era teatro, pero después de lo que usted dijo, entendí que aún hay lugar para los que queremos hablar con el alma. El padre lo miró en silencio. Le puso la mano en el hombro. Y solo dijo: entonces no te calles, pero tampoco te creas mejor que nadie. Habla, pero con el corazón más que con la lengua. Ese tipo de encuentros comenzaron a repetirse. Hombres y mujeres que habían perdido la fe. Que sentían que ya no había verdad dentro de las sotanas. Regresaban no por espectáculo, sino por testimonio. Y es que el sermón en Roma no había sido una provocación. Había sido una herida abierta. Una rendija por donde se coló la luz. Una verdad tan desnuda que ya no pudo desmentirse. En las alturas del Vaticano, el silencio seguía siendo la respuesta. Pero en los pueblos, en los barrios, en las iglesias pequeñas donde el pan se reparte más que se presume, la palabra del Padre ya era más fuerte que cualquier documento. No porque gritara, sino porque su vida sostenía lo que decía. Y eso, cuando se vive de verdad, no necesita autorización. El Padre nunca pidió disculpas. Tampoco celebró su popularidad. Ni se dejó endulzar por quienes ahora querían tomarse fotos con él. Él seguía siendo el mismo. Con botas gastadas. Con sotana manchada de polvo. Con una Biblia arrugada que le había heredado su madre. Pero por dentro, algo había cambiado. Y no en él. En los demás. Porque por primera vez en mucho tiempo, alguien dijo lo que los templos callaban. Alguien habló con voz de fuego. Pero sin odio. Con firmeza. Pero sin soberbia. Y lo más fuerte. Lo hizo sin romper la unidad. Solo recordándola. No vine a dividir la iglesia, dijo una vez más, vine a recordarle que el Evangelio se predica con la vida, no con discursos suaves. Hoy, ese sermón no está en los documentos oficiales del Vaticano. Pero vive en el corazón de los que ya no querían entrar a una iglesia. Y lo escucharon en un video. En un audio compartido. O en una frase que alguien se atrevió a repetir. Y si estás viendo este video, es porque algo en ti también quiere gritar lo que te enseñaron a callar. La fe no es obediencia ciega. Es obediencia con conciencia. Y si a veces hasta el Papa necesita escuchar, entonces tú, tampoco te calles. Si esta historia del Padre Pistolas tocó tu corazón, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más relatos como este. Comparte con quien necesite fortalecer su fe por medio de estas historias. Dios bendiga al Padre Pistolas.